antes fueran mucho más importantes, puede ahora solo importa lo que siente y cómo. Muy bienvenidos a otra edición de Conectando Pymes, un programa producido y conducido por la Cámara Pymes de Salta. Nos acompañan ahora sí en estudios Santiago Alfonso, el ingeniero de AZ Consulting, que te estuvimos extrañando. ¿Cómo andás, Darío? Yo Santiago. extrañé no venir el miércoles. No sabés lo que me costó no estar acá. Y estabas en camino, porque ni siquiera la tecnología, como hacemos con Marce, nos permite conectarnos. Marce, muy bienvenido, buenas tardes. A Marce, justo hablando de tecnología, justo desapareció. Es para mostrar que es 100% en vivo lo que estamos haciendo. Exactamente. Y como en las pymes, que uno proyecta un montón de cosas y no siempre sale. No, exacto, digamos, uno intenta que todo salga bien, pero siempre hay algo que nos desvía. Marce, ahora sí, bienvenido. Gracias, Darío. ¿Cómo están, chicos? Darío, Santi. No los estoy viendo, ¿puede ser? ¿Ustedes me ven? Todo puede ser, pero nosotros te vemos perfecto. Lo importante son los teleoyentes. Que vos no nos veas no nos importa demasiado, Marce. Aparte, hoy te vas temprano, por lo cual el sufrimiento va a ser más corto. Bueno, ok. Aquí estoy. Contento de vuelta que volvió Santi, así que vamos a hacer un programa excelente. ¿Tenemos invitados? Por supuesto, tenemos dos invitados. Nos están acompañando Paola y Francisco en el estudio, socios de la Cámara Pyme, y como siempre decimos, también es su programa, un programa de todos los socios de Cámara. Paola, Francisco, muy bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto por estar y bueno, gracias por la invitación. Fantástico. Bueno, Marce, vamos a contarle y vamos a hacer ahí un poquito de reorganización de nuestra rutina. Contale, Marce, un poco a Paola y Francisco cómo es esta dinámica que hacemos nosotros con tu bloque. Bien. Bueno, no sé si ellos estuvieron en un programa el año pasado. No, estuvieron rutineados, pero no estuvieron presentes, digamos. No. Bueno, uno de nuestros bloques... Buena memoria, Marce. Sí. Un punto para Marcelo, Es comentar, hablar sobre una película o serie, en líneas que casi siempre son películas. Películas que marcaron eventualmente la historia del cine y que eventualmente se conectan con las pymes nuestras. Y entonces tratamos de pasarla bien, recordarla, ver cuáles son los nexos con las pymes, que son muchas. Ahí creo que estoy por verlos en cualquier momento. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre una película que se llama Petróleo Sangriento, en inglés There Will Be Blood, del 2007, peliculón, de las mejores películas del siglo XXI, lejos, dirigida por Paul Thomas Anderson, y se ambienta en los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX con el auge del petróleo, cuando se está empezando a convertir en un elemento clave de la economía moderna, ¿no? Y narra la historia de un empresario obsesionado con hacerse rico a través de la perforación y explotación. Lo interpreta Daniel Day-Lewis, que gana el Oscar por esta interpretación. Y en fin, bueno, si quieres sigo avanzando, pero... Contanos, ya que ya no nos hiciste entrar un poco en la película, contanos por qué Sangriento, Marce, porque hoy, digamos, la Cámara Pymes, el espíritu empresarial argentino está hacia un petróleo, digamos, abundante, un petróleo que es un poco uno de los tres ejes más importantes de crecimiento económico de la Argentina, y cuando leemos el título Petróleo Sangriento nos lleva para atrás. Contanos un poquito cómo la película usa el título y lo desarrolla. Claro, en inglés, a ver, se llama There Will Be Blood, o sea, no sé cómo lo traduciríamos, habrá sangre, habrá cuestiones sangrientas. La decisión, la ambición de este hombre, de este Daniel Plainview, el empresario en la película, es de una... no lo puede detener nadie, es de una ambición
sin límites. Entonces, por supuesto, hay... y se cruza contemporáneamente la época de la película con Rockefeller, digamos, el famoso magnate del Standard Oil. Bueno, a ver, sí, sí también, pero no es que lo nombren, ¿no? Además, probablemente los nombres de los personajes sean ficticios, pero te muestra perfectamente cómo es el auge del petróleo y cómo muchos, centenares, miles de hombres en Estados Unidos salieron a perforar pozos en todos los lugares. Hubo unos que le fue bien, como este Rockefeller o este personaje de la película, pero siempre atrás de estos negocios tan fuertes, muchas veces hay sangre, muchas veces hay sangre. Así que... justo pensando con un leve temor de hacer ridículo, pero estuvimos justo en el programa pasado hablando un poco del inglés, ¿no? Estuvimos con una pyme, profesora y dueña de un instituto de inglés. En el término, en el nombre del inglés, ¿no?, de esta película no puede ser relacionado como cuando surge el petróleo, digamos, el sangrado de la tierra, como que el petróleo también está sangrando. No puede haber ahí un doble sentido que en la traducción al español por ahí pierde el doble sentido y se vuelve más literal, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Claro. Porque... Sí, sí. después antes que nada, los estoy viendo, por suerte. La tecnología tarda en llegar, pero llega en Conectando Pies. Diría Mercedes Sosa, porque venimos justo de un programa con grandes folcloristas y músicos, sobre todo de Salta. Después vamos a ver si en algún otro programa hacemos el famoso pase. Mirá, Está bueno. Darío, mira, si hay algo que ha asignado la historia de Estados Unidos, es la violencia. Pensá, es un país donde es legal portar armas, o en muchos estados, ¿no? Y siempre hay una corriente de que impide que se pongan leyes que impidan que vos compres armas. Entonces, como digo, el pueblo de Estados Unidos está asignado por la sangre, por la violencia, y bueno, y por algo también son, entre comillas, el imperio actual, el imperio romano actual, basado en su fuerza descomunal, su ejército descomunal. Pero bueno, volviendo a la película, la ambición de este hombre en la película hace que muchas veces eso lo pueda llevar a una derrota, y por eso decimos a veces que lo conectamos con nuestras pymes, y hay que tener cierto tacto cuando avanzamos, ambicionamos algo. Justamente, Pausa, Marce, hemos utilizado, digamos, a tu película y por supuesto a nuestros invitados para generar un título, digamos, como un título disparador un poco disruptivo, ¿no? Le hemos puesto Cuando la ambición necesita dirección, ¿no? Bueno. O sea, hemos tomado la ambición de este personaje de la película, que, digo, creo que es una característica, yo diría, válida para el pyme, ¿no? La ambición muchas veces nos ayuda a continuar y a medir poco a poco los riesgos, digamos, pero hace que la cosa funcione. Ahora ustedes vienen, cuenten un poco de ustedes, Pau, Fran, un poco, ¿cómo ven ustedes las finanzas de las pymes? ¿Dónde están? ¿Cuál es el engranaje de ustedes? ¿Dónde empiezan a asesorar y qué punto de contacto tienen con una pyme tradicional, digamos, ¿no? Claro, básicamente nosotros, digamos, nuestra agencia Cromen ya está más de 10 años en lo que es el asesoramiento. Primeramente que nada, también, más allá de la parte de la pyme, también a las personas que están atrás de ellas. Asesoramiento financiero, ¿no? Exactamente. Es uno de los pilares. También el otro pilar que vemos dentro de la agencia es la parte del análisis de riesgo. Porque al momento, sí, cuando uno empieza a asesorar, por un lado la parte individual, es decir, quien está atrás de la pyme, lo que busca es el blindaje patrimonial, ¿sí? El blindaje patrimonial para la persona que está al frente, y en caso de que llegara a pasar algo así, tenga esa continuidad, porque por ejemplo, alguien que inicia con una idea de negocio, que la va gestando, que la ven hacer,
tiene esta intención de que la familia o dejar un legado de continuidad, ¿sí? En primer lugar, asegurar esa parte, ¿sí? Y también la parte del blindaje societario, es decir, que si involucra más de una persona, que esta parte esté cubierta, entonces mi negocio va a ir creciendo y tiene esta previsibilidad de que va a continuar, por un lado, ¿sí? Por el otro, la parte, como mencionaba, la parte de la responsabilidad que uno tiene también como empresa, ¿sí? Las coberturas que uno tiene que tener en primer lugar, ¿sí? Y también porque así como fue avanzando la metodología del negocio, la manera de hacer negocio, la economía y la parte financiera también fue evolucionando, ¿sí? Uno tiene que tener un mejor manejo del flujo de la caja, cómo nos organizamos, ¿sí? Cómo vamos destinando de manera eficiente el dinero que nos ingresa, ¿sí? Y las herramientas que hoy tenemos a mano, que con, qué sé yo, el home banking nos permite operaciones de entrar y salir de puntos de inversión que antes era imposible, antes era todo un trabajo de firmar papeles, ir al oficial, etcétera. ¿Qué tan cierto, Paola, cuando uno dice o escucha esa frase, dueños ricos y empresas pobres, ¿no? Como una sensación de blindaje, de decir, bueno, si me vienen a sacar algo, yo no tengo nada en la empresa, pero yo el patrimonio lo tengo reservado. ¿Esto se puede llevar a la realidad? ¿Es valioso, justo llevarlo? ¿Cómo te sentís con esta frase, digamos, coloquial, ¿no? Sí, es como una mentalidad, ¿no? De cómo es la cultura que empezamos a tener, de que tenemos solamente un solo ingreso, ¿no? De lo que vamos haciendo, capitalizando con nuestros negocios, en decir, todo lo coloco en mi negocio, ¿no? Esto de la famosa frase de colocar los huevos en la misma canasta, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tiene? Y eso hace de que no podamos abrirnos a otros tipos de alternativas, ¿sí? Como bien mencionaste, Darío, el tema de los instrumentos, que precisamente actualmente, hablando de la parte digital, ¿sí? Empezamos a ampliarnos en decir cómo yo puedo buscar alternativas que mientras yo vaya trabajando, paralelamente yo pueda estar construyendo algo que a mí también me pueda generar algo de ingreso, ¿no? Como un ingreso pasivo. Bueno, justo vos sabés que hablando de petróleo y el tema que planteaba Marcelo con la película, en las naciones, llamémosle productoras de petróleo, la única o la primera que toma la decisión de empezar a reinvertir, de generar un fondo, digamos, con el petróleo es Noruega, ¿no? Y creo que ahí está un poco el concepto de decir, ¿qué hago cuando tengo ciertos niveles de abundancia? Hoy creo que estaríamos en la contraposición, ¿no? Hemos tenido ciertos veranos financieros en Argentina, ganancias extraordinarias, digamos, a nivel internacional, una cierta vorágine que ocultaba algunos errores que cometíamos financieramente las pymes, y hoy en esta crisis de estabilidad que decimos desde la Cámara, tenemos que ser mucho más precisos, las ganancias son más finitas, las posibles ganancias, porque ahí siempre hablamos con Santiago, cómo pequeños desvíos nos pueden transformar un negocio rentable en un negocio de pérdida. ¿Qué hay hoy disponible? ¿Qué herramientas? ¿Cómo aconsejan iniciar a ordenar las finanzas a una pyme que hoy se encuentra haciendo cuestiones tradicionales, por ejemplo, un plazo fijo, se va y se va al dólar, hoy irse al dólar es perder plata, digo, esa vieja costumbre de hacer ciertas cosas, ¿cómo la podemos empezar lentamente a revertir? ¿A través de qué instrumento? ¿Por dónde nos recomiendan comenzar, Bien. digamos? Primero que nada, lo importante de esto es decir el plazo, ¿no? Que tiene, no es lo mismo 3 días, ¿sí? Una semana, que un mes. La planificación de decir cómo yo quiero empezar a crecer mi negocio y cómo nosotros vamos a planificar apalancándonos a ciertos instrumentos. Hoy en día, ¿sí? Existen muchos instrumentos que sirven justamente para hacer trabajar diario. Nosotros conocemos quizás una billetera virtual, ¿sí? Sí, se ve el numerito ahí que va subiendo permanente, claro. ¿No? Entonces está bueno empezar a hablar de regulaciones, de instrumentos que a mí me den tranquilidad de que cuando, no sé, como todo es digital, si se pierde mi celular, va a estar ahí, digamos, ¿no? Y que también tengamos la posibilidad de tener la seguridad a quién yo voy a hacer, o sea, quién me va a asesorar y a dónde va a estar resguardado, ¿sí? Acá justamente hablamos mucho de que es abrir una cuenta comitente, ¿no? Paralelamente a lo que es un banco dentro del mercado de capitales. Ahí hagamos una pequeña pausa, digo, en el sentido,
no todos saben lo que es una cuenta comitente. ¿Qué significa? ¿Cómo se abre? ¿A través de quién? Entiendo que es algo bastante fácil y automático, pero cuéntenle un poco al público que está ahí muy atento viendo estas nuevas palabras, ¿no? Cuenta comitente, podemos hablar algo por ahí de algunos fondos, de cómo hacer estos movimientos, ¿no? Bien, bueno, una cuenta comitente es totalmente gratuita, dijimos que es digital, ¿sí? Que se puede abrir justamente desde un celular, ¿sí? Donde tenemos la posibilidad de también tener las alternativas de poder contar con inversiones conservadores. ¿Qué significa conservador? Que no tenga mucho riesgo. Hoy en día se habla mucho de lo que son los bonos y demás, entonces esta también es la parte donde nosotros podríamos conocer la parte de la liquidez. Yo el plazo fijo tengo liquidez recién en 30 días. Y en mercado de capitales tengo la disponibilidad que en 24 horas o en el momento ya lo pueda sacar. Esa es una de las ventajas que tiene tener una cuenta comitente, la liquidez, la disponibilidad. Sí, tomando como pequeñas, recibo un anticipo, tengo que comprar los materiales de acá a 15 días, esos 15 días o 14 me pueden servir como para pagar algún gasto de cuenta, algunos impuestos, impuestos chicos, impuestos al cheque o algo, en vez de tener ese dinero detenido en la cuenta, ¿no? Un ejercicio de poder entrar y salir. Vuelvo con vos un toque, Marce. ¿Cómo ves el riesgo en esta película? ¿Cómo este empresario ambicioso toma riesgo o lo administra? O ¿qué se ve en la película relacionado a este tema? Bueno, el riesgo que asume este hombre es descomunal. Si ven la película, que creo que está en varios portales, hace cosas extraordinarias para alcanzar resultados extraordinarios. Entonces asume riesgos enormes, donde inclusive pone en riesgo su propia vida. Ahí se está viendo Contanos alguna escena donde se vea reflejado, digamos, cuestiones que del lado de la ingeniería, del lado de la finanza, ¿dónde toma ese riesgo, digamos? Por lo pronto pone en riesgo su propia vida cuando él inicia la exploración de un pozo. Lo hace él solo, con pico, y se mete en unos túneles donde una persona lógica, normal, no lo harías. Y él se mete asumiendo un riesgo de vida enorme. Entonces, partiendo de esa base, te das cuenta que este hombre está decidido a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus propósitos. Tiene una ambición descomunal. Pero bueno, es lo que decías vos también. A esa ambición, y sobre todo nosotros que somos pymes, que la tenemos y es necesario que la tengamos, necesitamos una dirección, un volante, principios, saber dónde me puede llevar, porque una ambición desmedida nos puede llevar a un lugar equivocado. Por eso es importante, es que era un hombre muy solitario, ¿no? Muy solitario. Alcanza el éxito, pero no les voy a adelantar cómo sigue la película. La cuestión es que nosotros necesitamos de las relaciones personales, la confianza y la palabra, que siguen siendo cosas esenciales para nosotros hacer negocios. Pero una pyme sin ambición no va a llegar muy lejos. Así que no pongamos en riesgo la vida. Pero bueno, hay algunos que ponen en riesgo su patrimonio, ¿no es cierto, Darío? No sé sí, bueno, ahí creo que es el tema de hoy, ¿no? Ese riesgo que tenemos en el patrimonio, cómo cubrirlo. Santi, cuando vos empezás tenés mucho ejercicio de ir y de asesorar empresas, este tema de la disponibilidad o de poner en riesgo, como decía recién Marcelo, el patrimonio, que es muy pyme, ¿no? El pyme, yo he visto un montón de casos, ¿no? Si vendo mi casa para ponerlo en el negocio, evidentemente con una cierta confianza, con un estudio ahí por detrás, pero ¿cómo podemos ir a puntos más conservadores, más intermedios? ¿Qué ves vos en esa vorágine de avanzar con una apuesta patrimonial muy fuerte y que no tenga un sustento técnico, ¿no? Por detrás, ¿no? Lo muy riesgoso a veces en las pymes es que el empresario tiene un olfato para los negocios muy bueno
para la situación tal vez de antes del país, donde estaba seguro de que si él trabajaba y se ponía, recuperaba lo que había invertido en épocas de vacas flacas y en época de vacas gordas, duplicaba, por así decirlo, lo que había invertido. Hoy, como está cambiando el escenario, y hay muchos empresarios que realmente van a estar recontra en riesgo si llegan a hipotecar su casa o vender algo. Pero claro, inclusive los plazos se pueden haber alargado muchísimo. se pueden haber alargado, y ya el empresario, esto que vos decís, ya lo tiene en cuenta a la hora de que invierte. Cuando hay época, el empresario más, que muchos no son tan, no prevén, decía algo recién Marcelo, de tener objetivos y valores, que los valores definen la forma en la que voy a jugar, por así decirlo. Muchos no lo tienen, están más pensando en ese día a día, en las cosas en corto plazo. Y me pasó trabajar con empresarios que cuando tenían rentabilidades extraordinarias compraban departamentos para alquilarlos y venderlos en épocas de vacas flacas. Es decir, o sea, por un lado eran de los pocos que preveían de que iba a haber épocas de vacas flacas, pero decís, hay otras herramientas que podés usar. Claro, hoy la liquidez de salir a vender un departamento te puede tomar meses, digamos, Sí. ¿no? O lo vendes mal. O perder, digamos, patrimonio. Justamente en esto de poder entrar y salir, vos recién nos contaba, Paola, que las cuentas comitentes permiten este ejercicio, ¿no? De cambiar la idea del plazo fijo, que tiene ese mínimo de 30 días, y poder hacer inversiones de corto plazo. Hablemos un poco de números. ¿Qué está ofreciendo el mercado de capitales o los fondos de inversión versus un plazo fijo? ¿Es conveniente, igual, por arriba, por abajo? Bien, hay una comparativa que nosotros siempre enviamos justamente de el money market, que es el que famosamente, o sea, conocemos todos, que a través de la billetera virtual te da un 17% anual. Sí, o sea que está muy por debajo de la inflación. Eso, bueno, podría llegar a servir para 2 días, pero sigue siendo bajo, digamos, ¿no? Hay otro instrumento que se llama cauciones, que eso sí va variando mucho, que ahora tiene un 23% anual, que eso podría llegar a servir en esos días de que tenemos. ¿Contra cuánto de un plazo fijo? Porque, digamos, plazo fijo, este programa capaz lo escuchan dentro de 5 años y estamos por el doble o por la mitad de los valores, ¿no? Por la mitad esperemos. Sí, esperemos o menos. Sí, el plazo fijo está entre 15 al 19%, dependiendo del banco. Estamos hablando también contra esto de las letras de capitalización que se llaman LECAPs, que te dan arriba del 24%. Hay muchas alternativas que te permiten poder tener la posibilidad de decir qué comparativa hay. Está muy bueno, como decimos, ¿no? Mientras más informados estemos, mejores decisiones podemos tomar. Esa es la idea. Y una empresa que quiera acceder al asesoramiento de ustedes, ¿el asesoramiento es porcentual con la inversión? ¿Es fijo? ¿Cómo se establece la relación monetaria? Pues digo, yo me voy a poner en posición de oyente, ¿no? Y digo, claro, si invierto 10 para ganar 8, me quedo como estoy, digo, ¿no? Porque de última la fórmula es algo negativo, pero entiendo del valor agregado que ustedes ofrecen, cómo hacen cerrar la fórmula, digamos, a partir de qué estructura o cualquier pyme puede acercarse. Digo, porque el mercado de capitales también está muy relacionado a cuánto estoy dispuesto a poner, ¿no? Hay, no me acuerdo qué portal, creo que es Crónica, un portal, digamos, de noticias, siempre saca como un pie de página en la parte del económico que dice cuánto tengo que tener en plazo fijo para vivir sin trabajar, ¿no? Me da gracia porque siempre son valores astronómicos y está en el riesgo que uno asume en pesos, claro, de tener una suma muy grande, pero hacen siempre ese juego, ¿no? ¿Cuánto que ponen? Entonces uno entra y hoy dice que son 250 millones, 220, son todos números relativamente importantes. Ahora digo, ese ejercicio de desde cuándo, desde qué monto me conviene empezar a hacer alguna especie de malabar y qué otro me conviene quedarme quieto en una caja de ahorro, digamos, ¿no? Sí, lo importante acá yo creo que es lo que decimos, aparte de la rentabilidad, es armar un fondo de emergencia, ¿no? O sea, si pasa algo como el COVID, ¿sí?, que nadie estuvo preparado, nadie estuvo resguardado y empezamos a tomar esas decisiones de descapitalizarnos, de empezar a vender cosas, ahí está el problema, digamos, ¿no? Nosotros apuntamos más que nada
a que la persona mientras trabaje, haga su producción, paralelamente tenga esa reserva, que le dé un retorno por lo menos, y le dé la posibilidad de que si hay una oportunidad, tenga un capital. Ahora, si hay una contingencia, también. Sí. Una liquidez de doble sentido, ¿no? Interesante, ¿no? Porque Hoy yo creo que la mayoría de las empresas cuando hablan de tener una reserva es como que sueñan con tenerlo porque los números en el banco están en negativos. la reserva se acabó. Se acabó hace rato y es más, ahora estamos intentando compensar el banco por lo menos. Pero algo muy interesante también de lo que ustedes plantean es no solamente con esa plata que me sobra, por así decirlo, para reservarla, sino como el ejemplo que daba Darío, me sale un adelanto, estructuro mis pagos para pagar los viernes, entonces la plata que me entró el lunes la puedo hacer trabajar hasta el viernes. Hay un montón de otros instrumentos que a corto plazo me pueden llegar a compensar parte del descuento de cheques que hoy están acudiendo la mayoría de las empresas y que antes ese costo financiero no lo tenían en cuenta y hoy en más de una empresa son 4, 5, 6 millones que se le va solo en descuento de cheques. Claro, tener instrumentos que compensen por ahí este costo de mover dinero, digamos. Todavía estamos desde la Cámara PYME siempre peleando, ¿no? de esta baja impositiva, el impuesto al cheque, hablando de películas, no sé, creo no la analizamos, ¿no? De series, pero cuando salió la serie de Menem del año pasado, se veía en la escena cómo el ministro de Economía ofrece el impuesto al cheque como una solución transitiva de 3-4 meses, dice. Metele, ¿no? Y estamos hablando de años, de décadas de esa decisión. 3-4 décadas dijeron. Sí. 3-4 décadas. No, claro. Digo, prácticamente hay generaciones, incluso de pymes, no solo de personas. Acabé de tirar un tema cuando así financiero, se me vino a la mente alguna película que hable de finanzas. Que hay varias también que fueron emblemáticas, que me parece que nos podría sorprender. El Lobo de Wall Street. Podríamos poner con uno de los actores favoritos de Marcelo. Se viene pronto el lobo o los lobos de Wall Street, se viene pronto y hay otras, por supuesto. Hay muchas con la catástrofe, entre comillas, de Lehman Brothers y otras. Las vamos a traer y ahí estaría bueno volver a invitarlos a los chicos. Les tiro un tema disparador, justo decía catástrofe Marcelo y se me puso un poco a piel de gallina. Digo, en el 2006 inicio un proyecto de operación de bolsa de Wall Street y del NICE, ¿no? Iba tan bien, yo soy empresario industrial, digamos, básicamente de base soy empresario industrial, iba tan bien que en un momento dado dije, con esto entre comillas, no laburo más, como dice Crónica, ¿no? ¿Cuánto hay que tener? Digo, iba tan bien que incluso igualaba o mejoraba la rentabilidad del propio negocio. Entonces, en algún momento, charlando con mi viejo, le digo, mira esto. Y dice, pero si todos están ahí en la bolsa, llamémosle, ¿quién produce, no? ¿Quién genera ese valor que después uno va a tradear? ¿Cómo se sienten ustedes con esa, digamos, ustedes están del lado justamente de aprovechar los mercados, pero hay alguien que paga esa tasa, ¿no? O sea, ese 23, 17, alguien lo está pagando. ¿Cómo, por ahí podemos explicarle a la gente cómo funciona un poco lo básico del banco, ¿no? O sea, si yo doy un plazo fijo al 17, te entrego un crédito al 20, por lo menos para ganarle ese tren entre la ida y la vuelta. ¿Cómo es este mercado de capitales versus la bolsa o este mercado tan inestable que incluso Salta ahora lo ha sentido, no sé si ahora, pero el año pasado, con una disminución del precio internacional del litio, automáticamente se frenó todo, ¿no? Y ese precio del litio es un precio de bolsa que no siempre es el precio real, ¿no? Es un precio que está marcado por un montón de factores. Ustedes que están de ese lado más numérico, ¿cómo sienten el mercado financiero desde una perspectiva argentina y con esta mirada de quién produce, ¿no? De contestar esta pregunta, ¿quién es el que produce ese valor que yo después me lo puedo tomar como capitalista, ¿no? En ese caso, o sea, cuando sale una acción o una empresa decide salir al mercado, lo hace para financiarse.
por ejemplo, en el caso de que YPF necesite abrir un nuevo yacimiento, sí se va a financiar a través del mercado de capitales, es decir, que se emite una deuda, ¿sí? Entonces, antes de salir al mercado, quienes van a analizar la previsibilidad de este tipo de financiamiento es BIMA, que es Bolsa y Mercado Argentino, que lo preside el famoso Claudio Suchovicki. Ajá. Claro. Todos esos procesos va a atravesar para poder salir al mercado de capital. En este caso, si estamos hablando de un instrumento de renta fija, quiere decir que la empresa que salga al mercado tiene que tener la solvencia y pueda asegurar el pago de los intereses. O sea, ese pago de interés está basado en que a la empresa, de alguna manera simple para el oyente, digo, le vaya bien, ¿no? Exactamente, y mayormente son empresas que están a tan gran escala que pueden asegurar esos rendimientos. ¿Por qué? Porque si ya entramos a hablar de quizás una empresa emergente, es por otro lado, por un lado tenemos la renta variable, por otro lado tenemos la renta fija, así que la renta variable el mercado te va a pagar mejor a mayor riesgo uno corre, digamos, ¿sí? Es lo que mencionaba en la película que dice... Si uno financieramente se mete al pozo a buscar el petróleo, esperemos encontrarlo, digo. Lo que dice la película tiene resultados extraordinarios porque hizo cosas extraordinarias. Lo mismo cuando uno tiene una empresa, si yo quiero que me pasen cosas diferentes, necesito hacer cosas diferentes, ¿sí? En el mercado de capitales sucede lo mismo. Todo va a variar en cuanto a qué es lo que yo estoy buscando lograr en el corto, en el mediano y en el largo plazo, así como me quiero proyectar. Y obviamente se hace una planificación más a detalle, hay que ver los plazos, el tiempo. Lo que mencionabas, lo del plazo fijo. El plazo fijo, en cuestión numérica, como decía, o una cuestión visual, en el mejor tiempo que tuvo más rendimiento fue en octubre del 2023, donde anualmente, digamos, la tasa anual era del 133%. Y uno dice, wow, es una locura. Pero cuando uno va a medir el rendimiento real que tuvo, uno lo tiene que comparar con la inflación anual, que fue un 211%. Entonces, por una cuestión visual, uno veía que el dinero iba creciendo, pero por ejemplo, si yo el mes anterior había puesto, por ejemplo, 1.000 pesos, que me alcanzaba quizás para 2 H de leche, pasados los 30 días me alcanzaba para uno. ¿Sí? Claro, esa es como la distorsión, ¿no? El único momento, creo que puede haber sido negocio eso, es tomo el plazo fijo a un año, justo antes que empiece a bajar la inflación. Entonces le hice ahí pero las posibilidades son como muy bajas. Creo que es un buen momento, Marce. Normalmente tenemos una frase para el final, pero la vamos a adelantar, porque la frase de hoy tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y encima de alguien, de un monstruo de las finanzas. Así es, hablamos de Warren Buffett, y él decía, y dice, porque vive todavía, creo, el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. El riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Creo que es fundamental saber bien lo que uno hace, porque si no podemos ir al desastre. Bueno, creo que creo que esta frase aplica perfecto, digamos, en los dos ejes que hoy estamos practicando. Por un lado con Santiago en AZ Consulting, bajar el riesgo técnico de lo que uno está haciendo, y por otro lado con Croma, bajar el riesgo financiero, ¿no? O de hacer algo que suene a que uno va a ganar y que a la larga después uno queda como entrampado, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes con la frase esta, ¿no? Una frase de un gran inversor, que él un gran defensor de la no criptomoneda, ¿no? Él dice, no invierto en nada que no conozco, entonces él por ahora no entró en las cripto, que dan esa sensación de grandes ganancias, pero no sé hasta qué punto uno las puede aplicar, digamos, sin especulación, ¿no? Al mundo pyme. Ahí donde creo que entran ustedes, donde sale la especulación por un lado y entra algo más técnico, que uno pueda hacer algo más de manual, ¿no? Exactamente. Lo que mencionaba Paola al principio, esto de a mayor información tenemos mejores decisiones, tomamos, viene muy de la mano con esto. Justamente lo que nosotros manejamos, todo está dentro del mercado regulado. ¿Por qué? Porque hay personas, hay todo un equipo atrás que va analizando lo que mencionaba hace un momento, antes de que una empresa o alguien salga a financiarse, hay todo un proceso atrás para que esto tenga la solvencia y tenga la seguridad de que la persona, la pyme, sí lo haga con toda la tranquilidad.
Después, por otro lado, o sea, como decía, la parte de la información, inclusive, por ejemplo, Warren Buffett, lo que menciona el tema de la cripto, a ver, el tema de la criptomoneda, no sé, en el caso de una más conocida que es el Bitcoin, no se conoce ni quién es el creador, es como un ente que es toda una incógnita de quién está Claro, atrás. eso tiene lo bueno y lo malo, digamos, al mismo tiempo. Lo que sí estoy detectando que no nos contestaron la pregunta, ¿a partir de cuándo es interesante vincularse con Croma? Digamos, la gente dice, che, tengo 100.000 pesos en la cuenta, y usted dice, 100.000 ni arrancamos, o sí, che, muy interesante. ¿Desde qué monto la gente puede decir, che, puedo empezar a hacer algo, digamos? O no hay monto, puedo 1.000 pesos, como dice algunos bancos, desde 1.000, ¿no? En realidad nosotros lo que tratamos de transmitir desde la agencia es promulgar lo que sería el hábito del ahorro, que es algo que muchas veces no lo tenemos, o lo que pasa que nos encontramos muy a menudo que dice, después de que tuvieron una reunión con nosotros, sí pensamos que era de mucha plata, o que es necesario, no sé, tener millones para poder comenzar a organizarme. Nosotros, o sea, hoy el mercado de capitales que da esa sensación, ¿no? Uno habla de la bolsa, ¿no? Vos te imaginás el lobo ahí, Marcelo se imagina el lobo de Wall Street, los dólares volando la por la mesa cabeza. llena de billetes. Exacto, ¿no? Pero digo, eso está accesible a cuentas normales, digamos. Sí. No sé si, yo dije recién, porque lo leo en la página de Home Banking, ¿no? Dice, usted puede invertir entre 1.000 y 580 millones, dice, ¿no? Está ahí la distancia, pero claro, uno puede entrar casi con cualquier dinero, digamos, siempre habrá una base supermente mínima, pero las cuentas comitentes tienen costo, por ejemplo. No tienen costos ni de apertura ni de mantenimiento, es una opción también. Como decías, no hay un mínimo, está bueno empezar a conocer alternativas, que eso también ¿Esto te da está la regulado? posibilidad. Que es el Banco Central que dice, che, dele sin costo. ¿Quién paga el costo? Sí, está regulado por la Comisión Nacional de Valores, que es la CNB, que es la que permite justamente que entidades autorizadas puedan realizar estos tipos de ejercicios. Y las comisiones, sí es importante mencionarlas, que es únicamente cuando se invierte, que tiene un 0,9, por ejemplo, cuando quieren hacer un movimiento. Si lo tienen ahí por meses no pasa nada, pero hay instrumentos donde no te cobran nada. Eso también o está que uno bueno. tiene que hacer esa fórmula, cómo amortizar ese costo de entrada y salida, cuál sería el mínimo para, entre comillas, salir hecho. Diría los Lelutier, fuera de programa, ustedes nos ofrecieron contarnos un poquito del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral, que se empezó a hablar desde la puesta en marcha de la nueva ley laboral, que le estuvimos dando bastante atención desde la Cámara PYME. Cuéntenos un poquito qué es el FAL, o sea, digamos, para qué fue creado y quién lo ejecuta, quién lo administra, dónde está el dinero del FAL, digamos, porque estuve en varios debates donde se lo comparaba o con la mochila austríaca, o se lo comparaba con los sistemas de reservas del IERI, que era un dinero de alguna manera que estaba obligado a separar y poner el empleador. Se generó como una nebulosa cuando se empezó a hablar del FAL, que creo que se confundió un poco el esquema del por qué salió y cómo funciona. Creo que es una linda oportunidad de mano de ustedes que nos cuenten qué es y para qué sirve, ¿no? Bien. La FAL es justamente el Fondo de Asistencia Laboral, que justamente está regulado por la Ley de Modernización Laboral, que justamente va a hacer como un sistema de ahorro para los empleadores, que donde van a tener la obligación de empezar a poder aportar lo que es el 2,5, ¿sí? Obligado para lo que son pymes, y lo que son grandes empresas, 1% de lo que es la remuneración. Es un sistema que justamente se va a crear. ¿La pyme paga más FAL que las grandes empresas? Sí, va a ser más. ¿Y eso por qué? Digamos, ¿por qué aportaría más porcentaje una estructura más débil a criterio de ustedes, no?
Por el tipo de sostén, a ver, actualmente hay un gran porcentaje de juicios laborales que no están pudiendo sostener las pymes justamente a raíz de todo lo que tienen que devolver a las indemnizaciones, entonces por eso se le hace justamente esos tipos de ajustes. Ahora, ¿sí? este fondo, digamos que se va reservando al estilo Fondo de Desempleo y ERIC, digamos, ¿no? Es un pago que lo hace el empleador, se va como acumulando. Al momento del despido, ¿eso vuelve al empleado en forma directa o vuelve a través de una asistencia o a través de una contraprestación? En realidad, o sea, ¿quién es que el ente que va a hacer la recaudación del porcentaje? Es el ARCA, Bien. que va a hacer la recaudación y posteriormente va a habilitar ese dinero, o sea, lo va a destinar directamente a la LIC, a la Agencia de Liquidación y Compensación, la sociedad de bolsa, que el empleador elija, ¿sí? El cual, o sea, netamente Eso es para protegerlo a nivel, llamémosle, capital. Exactamente, Claro. y también para dar esta transparencia, que es lo que se menciona en cuanto a la porque o sea, cuando hablamos del ingreso de un dinero, una liga, una sociedad de bolsa, siempre, o sea, ser mercado regulado, tiene que haber, o sea, esta transparencia fiscal, ¿sí? Después, una vez que, por ejemplo, esto aplica a empleados que tengan más de 12 meses de antigüedad dentro de la pyme o de la empresa, ¿sí? Y que, dado el caso de tener que afrontar una indemnización, se habilita, ¿sí?, el fondo y está disponible para que lo pueda utilizar con ese fin, ¿sí? O sea, lo toma el empleado en forma líquida. O sea, lo recibe como parte de la indemnización. Lo recibe el empleador y posterior a que lo reciba el empleador se realiza el pago, ¿sí? Eso lo tienen que hacer a través de una declaración, o sea, se tiene que justificar por qué se va a retirar el fondo de la LIC, ¿sí? Pero, digamos, aplica indemnización. Sí, uno de los casos. Y ahora, esa elección, ustedes intervienen en la elección de dónde colocar ese dinero del fondo. Exactamente. Lo que va a hacer, digamos, el Ministerio de Economía va a dar un abanico, ¿sí?, de fondos, de algún tipo de bono, donde el empleador, sí, a través de la LIC va a definir en qué fondo lo va a poner, dependiendo del riesgo, dependiendo del porcentaje. ¿Y se puede hacer un mix? ¿Eso uno puede elegir un...? Los porcentajes lo va a definir, aún no está definido el porcentaje que yo puedo destinar a cada uno de los fondos, pero ya es más cercano, porque hasta ahora lo definido es que sea desde el 1 de noviembre. Eso arranca de manera obligatoria y no es postergable en realidad. Y una vez que se arranca, se da, digamos, el abanico de qué porcentaje. 1 de noviembre de este año, 2026, para empleados de más de 12 meses. Exactamente. Digamos, con antigüedad mayor a 12 meses. Marce, ¿cómo está tu Sí. vuelo? ¿Estás ahí a punto de despegar? Estoy asumiendo los riesgos propios de ir a tomar un vuelo en Aeroparque y todavía no haber salido para allá. No vamos a mencionar el doble riesgo que es elegir la compañía que hace juego con estos lentes que estás eligiendo, ¿no? ¿Cómo no la vamos a nombrar, pero cómo nos estafa a todos, nos ha pegado una estafada impresionante, menos a Marcelo. Marcelo habla maravilla, dice, no, yo la verdad hace años compro, viajo sin problema. Es como el que zafa el que sacó justito la plata antes del corralito. O sea, Marcelo el que va zafando de los quilombos de la compañía. Con el mismo discurso, mañana te cuento. Pero bueno, los dejo, chicos. Bueno, Marcelo, gracias por tu selección y en este desafío divertido de unir pymes o cuestiones coyunturales pymes con películas. Vamos a ver si las próximas vienen más del lado del mercado de capitales, le damos una vueltita a ir incentivando a las pymes a entrar en crecimiento. Hoy leí en el diario que hemos llegado al piso, ¿no? Al piso del desempleo, y ahora empezamos para arriba a crecer. Bueno, esperemos que la fuente del diario sea una buena fuente. Que se siga acabando. Claro, que lleguemos a un piso pero firme, un granito, sí. Algo que hayamos tocado placa tectónica, digamos. Bueno, Marce, buen viaje, nos vemos la semana que viene, como siempre. Después va a tener el canal YouTube recién inaugurado que tenemos de Conectando Pymes para
ver qué sucedió sin vos este fin del programa. Buen viaje, Marce. Excelente. Bueno, un abrazo a todos, cariños, y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, nosotros sabemos que ustedes también están, pero este programa nos succiona, ¿viste? Como siempre decimos, bienvenido a la hora más rápida de tu semana, porque a todos los invitamos por una hora y sube una hora, muchísimo, y después como, che, ya pasó y estamos a... Todos cuando llegan, a pocos minutos de yo terminar el los programa. recibo a casi todos en el hall, y vos decís, tenés que hablar una hora y te miran como una hora hablando y de qué, y no saben de qué. Y después termina y dicen... Los traemos medio entregados, Sí. tipo como abrí la cuenta comitente, que ya te voy a decir qué Pero, vas a y después se comprar, van ¿no? diciendo, bueno, invítame porque hablé de la mitad de las cosas que quería hablar. Mira, Quiero volver al próximo programa. en el programa que voy a hacer, digamos, algo que trato de no hacer, que vincular dos programas para que tengan independencia, pero esto está divertido porque en el programa pasado que vos no estuviste, hablamos sobre una película que se llama Los dioses deben estar locos, y que es una botella de Coca-Cola que cae en una tribu y es como una bendición, ¿no? Entonces todos la usan para distintas cosas. Y el motivo del programa era ¿cuál es tu Coca-Cola, no? ¿Qué cosa te cayó del cielo y te cambió tu matriz de negocio o hizo que hoy estés donde estés, ¿no? Y terminando el programa, ahí está la imagen, terminando el programa, Carolina dice, este programa fue mi Coca-Cola, mi botella de Coca-Cola. Así que es como que destrabó un tema de comunicación. Nosotros la verdad que felices porque un poco ese es el motivo de Conectando Pymes, ¿no? De hacer que la gente que por ahí no es pyme o no la entiende se anime, ¿no? Se anime a asumir ese riesgo, que los pymes sientan que hay una red de contención y por supuesto que los socios y la comunidad de la Cámara Pyme tenga un lugar para contar el backstage, ¿no? O sea, todo lo que es esto de ser pyme y que no se suele contar, ¿viste? Es como que uno cree que las cosas suceden medio mágico, pero el pyme está haciendo un poco lo que hacen ustedes, capaz de forma más improvisada, pero cómo hacer rendir ese anticipo, ese dinero y cómo protegerlo. Me interesa cerrar con ustedes con la protección, ¿no? O sea, fue un tema que salió al comienzo y me parece más que interesante. En estos movimientos que tienen las economías, proteger para las generaciones que vienen y protegernos así a nosotros mismos sin cambiar de generación, digo, proteger lo que tanto nos costó construir. En las películas siempre, bueno, ahora se nos fue Marcelo, pero digo, en las películas hablan del fideicomiso, no, lo puse en un fideicomiso, ¿no? Y estoy protegido. En Argentina no se usa tanto esa figura. ¿Qué se usa para proteger patrimonio? Protegerlo de las dos grandes cosas, creo, de una posible pérdida, digamos, en sí misma, pero también protegerlo en tema impositivo, ¿no? Porque muchas veces el impuesto nos carcome posibles herencias o posibles reservas patrimoniales que después están totalmente grabadas en forma permanente, y creo que ahí hay una vía de escape interesante, sumamente legal, transparente y regulada como son los fondos. Cuéntenos un poquito de esto de protección. Por ejemplo, lo que es la parte de protección, o por lo menos lo que son las estrategias a largo plazo, que nosotros lo hacemos a través de la Superintendencia de Seguridad de la Nación, que es quien regula estas estrategias, tiene el beneficio, ¿sí?, de que en primer lugar no atraviesan algún tipo de juicio sucesorio, porque por ejemplo si yo tengo propiedades o algún tipo de bien a mi nombre, claro, registrado, digamos, exactamente, ¿no? Al momento de que Dios no lo permita, yo no estuviera, si es como que el problema lo hereda quien queda, ¿sí? Porque eso tiene un costo y muchas veces también aparecen costos ocultos. Y en este caso, ¿de quién es ese fondo? Por ejemplo, si no entra en sucesorio, ¿a quién le queda? Va directamente al beneficiario que uno decida dejarlo. Puede dejar en porcentaje, o si quiere dejar el 100%, o sea, está una persona. Escrito Exactamente, textual, digamos. Exacto. Y por otro lado, que también es inembargable, es decir, si yo atravieso algún tipo de situación judicial, no se puede tocar este fondo. Y por otro lado también que eso, o sea, como que incentivó últimamente la parte del mercado, es que permite también una herramienta que permite deducir si estoy alcanzado por el impuesto a la ganancia, ¿sí? Que obviamente los montos a definir va a depender de qué es, o sea, cuál es mi patrimonio, qué es lo que yo dejo, ¿sí? Para
que el día de mañana las personas que yo quiera dejar no hereden estos costos o lo puedan afrontar con esto, en caso que uno esté. ¿Y qué es lo inembargable, el fondo o la cuenta comitente? No, en este caso es el fondo. El fondo en sí mismo. Exactamente. Ahora, tomemos un caso, hoy el embargo por deuda ARCA está en boca de todos, digamos, un gran pesar de las pymes. Digo, yo cuando tengo un fondo monetizo a través de una cuenta tradicional, digamos, en general, ustedes corríjanme la lógica. Ahora, yo me embargan la cuenta y me embargan la cuenta normal de la empresa. Si quiero tomar liquidez del fondo, tengo que pasar a través de una cuenta mía para poder tomar liquidez, y en ese momento el embargo me atrapa, digamos, me atrapa esa transacción. ¿Es posible triangular de alguna manera para tomar la liquidez del fondo sin tener que pasar a través de una cuenta que ya por algún motivo tenga ese velo del embargo? Llegado el momento del retiro, en realidad se elige, o sea, una cuenta donde se va a destinar el dinero. ¿Tiene que ser sí o sí una sola cuenta o puedo tener varias cuentas vinculadas, cuentas bancarias puedo vinculadas a una elegir hacia comitente? dónde después mover el fondo. Sí, Porque muchas veces te embargan una cuenta, claro. justo la que tenía fondos para pagar es la que te embarga, y la que no tiene fondos es la que está activa y que te alcanzaba para pagar encima, o te embargan mucho más de lo que corresponde. Entonces está bueno de que ahí puedes triangular. Tener como estas vías de escape. Cuéntenle a la audiencia cómo nos contactamos con ustedes, cuál es la forma de empezar a sacarse estas dudas del mundo financiero. Por supuesto, siempre a través de nuestras redes de Cámara Pyme, cuando tenemos algún tipo de consulta, nosotros la derivamos dentro de los socios, pero para que sea directo con ustedes, ¿qué método de contacto le ofrecen al oyente? Bien, podemos hacer el teléfono, o estamos en Avenida Belgrano, el 1500. Nuestro teléfono es 3874-06-3108. La consulta es gratuita, no se paga nada, así que está bueno como para poder informarse y ver cómo se puede desarrollar cada pyme. ¿Y en Belgrano 1500 están abiertos al público? Estamos abiertos al público, así que estamos ahí en Croma, así que bueno, a disposición de cualquier persona que se quiera informar. Bueno, fantástico. Hoy, Santi, sentí más chica la hora todavía, ¿no? Más compacta. Fue muy corto el tiempo. Sí, es como que entre que el tema estuvo entretenido, Marcelo se fue y yo dije, se va Marcelo y nos queda tiempo, claro, ¿no? La gran Marcelo que dice, seguramente estamos llegando al final, y ese final no llegaba. Bueno, pensé que iba a pasar lo mismo, pero nos volvió a sorprender la dinámica pyme, ¿no? Esta sana ambición y motivación que tenemos de hacer estas cosas con mucha pasión. Bueno, muchísimas gracias, Paola, Francisco, por acompañarnos, y Santiago, bienvenido, y espero que tenerte en el próximo programa. Ahí firmo. Perdiste el invicto, ¿eh? Perdí el invicto. Perdiste el invicto. Venía muy bien. Sí, después de casi 50 programas ininterrumpidos, donde fue el único conductor que atravesó la asistencia perfecta. No sabés lo incómodo que era estar cerrando allá una reunión no terminada, y digo, ya no llego. Y estar ahí, yo decía, ay, ni siquiera tenía radio para escucharlo. Pero esto es lo interesante de los equipos, ¿no? El programa siempre se va repartiendo y sale bien cuando lo conduce también Santiago, Marcelo, digamos, tenemos una linda dinámica, siempre nos extrañamos, pero somos como una pyme. Seguimos funcionando. Seguimos funcionando y nos permitimos esta flexibilidad tecnológica y también presencial. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. No se olviden de conectarse con nosotros a través de nuestro Instagram, @cámarapymesalta, una sola S, @cámarapymesalta. Quienes nos estén viendo lo están viendo en pantalla, quienes nos están escuchando, súper fácil de acordarse, Cámara Pyme Salta en Instagram, y envíennos sus consultas, háganse socios, por supuesto, y aprovechen esta hermosa red de la Cámara. Hasta el próximo programa. Chau.